Bueno, gracias. Primero, gracias a todos y a todas por asistir. Gracias a la UNED por invitarme y desde luego a ti por tus cariñosas palabras, ¿no? Yo me considero ahora mismo casi lo peor, ¿no? Porque soy tertuliano. O sea, casi nadie me acuerda nadie me cita como un reconocido jurista, que creo que lo fui alguna vez. No, casi ya me falta la memoria. De hecho, me preguntaba yo un periodista y yo recuerdo que mis primeros pinitos en el mundo de la docencia fueron aquí en Ceuta. Pero nadie se acuerda ya de eso, ¿no? Apenas nadie se acuerda de que soy antropólogo también y que he hecho mucha incursión en el ámbito de la antropología política y en la teoría de la comunicación política. Ahora simplemente soy tertuliano. Y la gente lo que me quiere preguntar fundamentalmente es qué pasa dentro de las tertulias, si son verdad, si son mentiras. Y por supuesto me preguntan, como ustedes seguramente querrán saber, me preguntan por Paco Maruenda. Algunas interioridades no las podré contar, porque si os gusta el fútbol, que cada día gusta más a la gente, parece, siempre se dice lo que pasa en la cancha no se cuenta fuera. Por tanto, yo lo que pasa en la cancha no lo voy a contar, porque demasiado riesgo asumo con parecer un insider trader o inside trader ahora haciendo un trabajo de antropología política dentro de las tertulias. Las cosas que voy a decir, algunas las conoceréis o sonarán porque son clásicos dentro del ámbito del estudio de la comunicación en general y de la comunicación política en particular, pero otras son frutos de un trabajo, y esto es cierto, un trabajo mío de investigación que llevo haciendo durante mucho tiempo. Por tanto, algunos no son conclusiones, al menos son conclusiones no definitivas. Yo, cuando comparezco en un sitio como esto, lo que espero luego es aprender, porque algunos rebatirán algunas de mis afirmaciones, otros las pondrán en duda y otras me enriquecerán. De todos ellos yo tomaré notas, seguiré trabajando también aquí al mismo tiempo que os cuento algunas cosas que no las elevaría yo al rango de conferencia. Se llama las tertulias democracia masiva. Porque lo de democracia masiva no es un invento mío, es un concepto dentro de la teoría de la comunicación política y yo lo cito, debería de ponerlo con interrogación, aunque al final concluyo que efectivamente las tertulias son una herramienta de democracia masiva, pero bueno, necesitaría contrastarse con el tiempo. No sabemos si este fenómeno de las tertulias políticas ahora se va a consagrar de manera permanente o va a sufrir una crisis que incluso en algún momento las haga desaparecer. Pero desde el punto de vista actual yo considero que las tertulias políticas son un nuevo fenómeno de comunicación política que hay que tener muy en cuenta. La prueba es que la están teniendo en cuenta los propios políticos. Yo recuerdo, tengo edad suficiente para recordar cómo al principio algunos políticos, o la mayoría, se negaban a ir a las tertulias políticas. Hoy no solamente no se niegan, sino algunos producen su propia narración política en función de que puedan o no puedan ir a una tertulia. Y bueno, luego citaré, lo cito ya, como por primera vez, creo yo, en la historia política de España, un presidente de gobierno se ha referido a las tertulias políticas como un peligro, ¿no? Incluso ha llegado a señalar con el dedo a alguna que otra empresa de comunicación y algún que otro moderador de tertulias, algunos de los cuales pues tendrán ustedes en la cabeza seguramente y les sonará. Ayer me preguntaba un medio de comunicación, colega de aquí de Ceuta, que por qué no hablaba de las tertulias en la radio. Son dos cosas distintas. Otro día, si queréis, hablamos de las tertulias en la radio. Yo creo que las tertulias de la radio tienen una diferencia con la de televisión, es que no hay views, o sea, no se ve. No digo que haya news, pero al menos no se ve. Al no verse, no tienen la notoriedad social, política que tienen las tertulias televisivas. A mí no me ven, algunas veces me reconocen por el acento, claro, es que con mi acento es muy difícil esconderse, pero no te ven. El gran fenómeno de las tertulias es que se ven, la gente ve a los tertulianos, los reconoce, los hace suyo, toma partido, a veces como un fan, ¿no? Y algunos llegan hasta dirigente político, como sabéis, ¿no? Y quién sabe si a presidente del gobierno, gracias a las tertulias. Digo democracia masiva porque una de las virtudes, creo yo, de las tertulias es que están ayudando, y yo creo que consiguiendo, a democratizar la democracia.
cosa que parece una tautología, pero no, porque a veces la democracia parece que se restringe para alguna gente solamente. La democracia, digo, en términos políticos, la democracia ya sé que somos todos, pero esto de pronto está teniendo la virtud de haber extendido, como diré luego, el ámbito de la política, en un momento además muy complicado. Pero ahora las tertulias de televisión viven en un contexto que no se puede, al que no puede uno sustraerse, que es el contexto de la televisión. O sea, las tertulias son un fenómeno dentro de la televisión. Por tanto, lo primero que yo tengo que hacer es prevenir sobre algunos de los defectos que tiene la televisión, en cuyo contexto luego vivimos las tertulias y los tertulianos. Algunos lo sabéis, se han dicho, forman parte de la literatura de la comunicación, pero yo no me resisto a reiterarme en ella. En primer lugar, la televisión despolitiza. Y diréis, bueno, ¿eso qué quiere decir? Como después de decir que las tertulias ayudan a difundir la democracia, ¿cómo que la televisión despolitiza? Claro que despolitiza. Es un arma potentísima de despolitización, lo digo desde el punto de vista crítico. Por un ejemplo, como no tengo mucho tiempo para extenderme, te procuraré poner ejemplos para que me entendáis mejor. ¿Os acordáis de Aylán? Este niño sirio que de pronto apareció en una playa y que propició primero un debate sobre si era conveniente que saliera o si era conveniente que no saliera. Pero de pronto todo el mundo habla de Aylán, pero no habla de quién era Aylán, de dónde venía, en qué circunstancias políticos-sociales se desenvolvió, por qué se tuvo que ir de su casa y por qué murió. Entonces, parece que de pronto el contexto político del hecho en sí, que es que apareciera un niño en una playa, desaparece. Lo que interesa es la emoción que es capaz de transmitir una imagen y que por tanto la televisión pues la lanza, ¿no? ¿Cuándo me di yo cuenta en este trabajo de investigación que efectivamente la televisión despolitiza? No es porque me haya dado cuenta con esto, pero es un gran ejemplo. Pues de pronto un día pongo la televisión y veo a un noble español diciendo que estaba muy preocupado por el caso Aylán. Vamos, estaba compungido, se daba golpes de pecho. Y una peluquera muy famosa de Madrid, a la que no voy a decir el nombre porque es muy famosa, pues también resulta que llama un día a una emisora diciendo que ella tiene que hacer algo por Aylán. Mire usted, pero si Aylán está muerto. ¿Usted quiere hacer algo por el problema? ¿Usted quiere que planteemos verdaderamente lo que está pasando en Siria? ¿El por qué la gente se va de Siria? ¿En qué condiciones llegan? ¿Cuáles son los sirios que vienen y los sirios que se quedan? Ese es el fenómeno de la despolitización, conseguir a través de la televisión que nos quedemos en las emociones y que renunciemos a la politización de la vida, porque al final la vida es política. Y esto tiene que ver con otro de los defectos de la televisión, que ya citó Bourdieu, que es la técnica de mostrar ocultando. Esa es una herramienta poderosísima de manipulación en manos de la televisión. Pondré también un ejemplo. Vivimos momentos tristísimos en relación con el atentado que ha habido en París. Pero ¿se han enterado ustedes que hace 2 días ha habido un atentado gravísimo en Nigeria, que han muerto más de 44 personas? El mismo día del atentado de París hubo otro en Bagdad, murieron 17. Y al día siguiente murieron 40 y tantos, 47 en la capital del Líbano, en Beirut. La televisión muestra, pero al mismo tiempo te oculta. Es una manera de manipulación importante, es una manera incluso de dominación, porque cuando se manipula se domina. Voy a citar un personaje, un gran hombre, espero que por citar el nombre no me pongan ninguna etiqueta política. Es que voy a citar a Simón Bolívar, al general Bolívar. Él decía que nos dominan más por el engaño que por la violencia. Y lo decía él, el general Bolívar, que no sabía que luego iba a haber el bolivarismo, ni sabía que iba a haber televisión, ni sabía que iba a haber un programa que se llamaría Aló Presidente. Pero el engaño es una de las grandes maneras de dominación y la televisión tiene una gran capacidad de engaño. La televisión crea la agenda y la oculta. Nos dice de lo que tenemos que hablar y de lo que no tenemos que hablar. ¿No os habéis dado cuenta que hace 3 días la noticia más importante, la reflexión más importante que había en todas las televisiones, en todas las tertulias, era Cataluña? ¿Qué pasa? ¿Que ya ha desaparecido el problema de Cataluña?
Pues sí, ha desaparecido. Ha desaparecido. ¿Pero por qué? ¿Porque se han ido los catalanes? ¿Porque se ha jubilado más? ¿Porque han perdido la idea de independencia? No, sino porque ahora se ha decidido que lo que interesa es París. Y Cataluña ya no interesa. Lo mismo que no interesa tampoco la tragedia que están sufriendo los nigerianos de religión cristiana y de religión musulmana, porque lo están sufriendo los dos en manos de Boko Haram. No interesa. Interesa lo que interesa. Después tiene otro defecto. De las virtudes no voy a hablar, porque las virtudes las ven ustedes todos los días en televisión. La televisión da nombre a las cosas, utiliza como namer. Claro, eso es muy importante, pero también una manera poderosísima de manipulación. Porque las noticias se pueden contar de muchas maneras. Yo puedo decir que en un atentado que ha habido en París, me da igual, en París, en Madrid, desgraciadamente los tenemos ya en todas partes. Puedo decir que según se han sabido, y una vez rescatados unas cintas de grabación de un establecimiento que recogió algunas imágenes, se observó a una señorita que llevaba un chador o un hijab. Claro, es que hay muchas diferencias. Es que no es lo mismo decir que yo vengo aquí con un pañuelo que vengo con una kufía. Son dos cosas distintas. Si uno dice que ha visto una señora con un pañuelo, no pasa nada. Bueno, una señora con un pañuelo, mire usted, como si va con un bolso. Pero claro, si ya el periodista a través de la televisión te está diciendo que va con un chador, que va con una kufía o que va con una kipá, pues ya te está diciendo algo más de lo que te dice. Te está diciendo algo que lo dice. Por eso digo que da nombre. La televisión construye discursos, construye la realidad política, la construye. Y una penúltima cosa de la televisión, de sus defectos, las audiencias. Hay una falacia de legitimación en las audiencias. La televisión piensa que se legitima por las audiencias y no es verdad. No hay legitimación democrática en las audiencias. La legitimación democrática viene de las urnas, no de la audiencia. Porque si no caeríamos en el error de pensar de que el programa más democrático de la televisión y por tanto el que tiene más legitimidad y más credibilidad es Sálvame. Y yo no estoy dispuesto a aceptar eso. No estoy dispuesto. Por tanto, cuidado. Un programa no es mejor, ni es más legítimo, ni tiene más legitimidad democrática porque ofrezca mejores índices de audiencia. Ahí en la televisión hay una lógica comercial, no una lógica democrática. Tengámoslo muy presente. Y aquí, en este contexto, surgen las tertulias. O sea, no es que surjan, sino que se incluyen las tertulias. Por tanto, he partido de esa relación de defectos para que esos defectos se los apliquen ustedes a uno de los productos estrellas de la televisión, que son las tertulias. Y surge en un contexto complicado. Ya parece que nadie habla de desafección política, pero recordad que hace 4 años la palabra estrella en el debate político era la desafección. Todo el mundo estaba desafectado por la política y se decía, a la gente no le interesa la política. Mentira. A la gente lo que no le interesaba era la política apolillada, la política de invernadero, la política bajo techo, la política secreta, de lenguaje secreto, de idioma secreto, recluida al espacio concreto de los políticos que acotan el campo y que impiden que el resto de la gente. Las tertulias hacen estallar eso, estallan la política como concepto y la abren. Ese es el gran fenómeno de la tertulia política, en mi opinión, con todos los defectos y que luego seguiré contando incluso algunas más de las propias tertulias que son propios no ya de la televisión, sino de las tertulias televisivas dentro de la televisión. Las tertulias fundamentalmente lo que hacen, desde este punto de vista, es crean un nuevo espacio de confrontación de los discursos políticos. O sea, dentro de la teoría general de la comunicación política. Antes la comunicación política, los clásicos decían, bueno, el espacio consiste en los políticos, sean los gobiernos o la oposición, que mandan discursos hacia abajo y los de abajo mandaban el discurso hacia arriba, en sentido ascendente, a través fundamentalmente de la demoscopia. Ese es el esquema básico de la comunicación política. Eso se ha roto. Primero porque la comunicación política ascendente, a través de la demoscopia, se ha dinamitado. En las encuestas no cree en nadie.
Otra cosa es que a su vez se utilicen para construir el discurso, pero es más, las encuestas es más es una manera proactiva de hacer política, de construir discursos, no de contar, como dicen los sociólogos, el instante de un momento. No. Si ustedes observan algunas encuestas, espero que no haya ningún sociólogo electoral aquí, y si lo hay, después debatimos si quiere, pero algunas encuestas lo que están tratando de decir a quién tenemos que votar, no a quién decimos que... No, lo que nos están diciendo directamente es: cojan ustedes esto, que es lo mejor. Por tanto, en ese fenómeno de la comunicación política surge la tertulia, haciendo todo esto estallar por los aires. Tienen otra virtud. Las tertulias políticas han evitado el secuestro de la política. La política, como he dicho antes, se había convertido en una especie de espacio para iniciados, ¿no? Los políticos daban el derecho de entrada y casi nunca el derecho de salida. En la teoría de la comunicación política se dice que el derecho o la obligación de salida lo dan, por ejemplo, los escándalos en materia de corrupción, pero aquí parece que no sale nadie ni siquiera por eso. Pero sí, los políticos parece que tenían en sí el poder de darte entrada a la política. El pueblo no contaba. El pueblo tenía que manifestarse una vez cada 4 años y el resto no importa. Bueno, todo esto se ha dinamitado, se ha evitado ese secuestro de la política y, sobre todo, esa capacidad que han tenido los políticos hasta ahora de decidir ellos de qué se hablaba. Ahora se habla de esto, ahora se habla de la ley de transparencia. Y dice, bueno, ¿y por qué no de la ley de desahucio? No, mire usted, ahora se habla de los índices de bienestar que tenemos, que estamos maravillosamente bien. Bueno, ¿y por qué no de la crisis de la banca? ¿Quién ha roto eso? Las tertulias políticas. Las tertulias políticas también han roto eso. Son las tertulias las que marcan prácticamente la agenda de lo que se discute, muy a pesar de los políticos. Por eso los políticos que antes estaban reacios se han dado cuenta de que ahora no solamente no pueden ser reacios, sino que tienen que ir a las tertulias para estar dentro del discurso político. Un detalle muy curioso de notar, ¿no? Los políticos han perdido en definitiva el monopolio del discurso. Han perdido el monopolio del discurso. Y yo creo que eso, desde el punto de vista del enriquecimiento de la democracia, es muy positivo. Siempre no ha sido así. Los que tenéis mi edad, que veo que sois poquísimos, recordaréis, pero siempre podéis acudir a las hemerotecas o a las videotecas, podéis recordar cómo en la transición los primeros debates parlamentarios eran espectaculares. Se batieron récords de audiencia. Aquel famoso debate entre Felipe González y Aznar, digo debate parlamentario, no debate fuera, fue impresionante. La gente se sentaba a ver el debate de investidura, las mociones de censura. Pero eso ha desaparecido. Estos políticos se acoquinaron bajo techo, pensaron que la política era solo para ellos. Eso se ha roto también. Pero inmediatamente hay que preguntarse, para no que se nos suba un poco esto a la cabeza, a todos, empezando por mí, si las tertulias sustituyen a la política. Evidentemente que no. Esto no necesita ni investigación. Esto tiene que ser la afirmación de todo demócrata. Las tertulias evidentemente no sustituyen a la política, pero sí le dan visibilidad. De tal manera que hoy día es imposible hacer política sin una tertulia. ¿Quién le echa cuenta a alguien que no vaya a una tertulia? ¿Quién le echa cuenta a alguien? Las tertulias, además de extender y ampliar la democracia, la hacen más comprensible. Se ha introducido un vocabulario nuevo, una nueva neolengua de la política. La gente entiende mejor la política porque la entiende mediatizada por la televisión y la entiende de una manera distinta. Amplía los actores. Ya no solamente es actor político el político electo, es también el comunicador. Algunos con mucho prestigio, citaré a uno como Iñaki Gabilondo y otros muy desprestigiados a los que no voy a citar, porque la elegancia es una de las cosas que procuro no perder con el tiempo. Y sobre todo, decía que amplía la democracia desde el punto de vista que la hace permanente, no la hace solamente sometida al ritual de una elección cada 4 años. O sea, hacemos política cada año. Digo, cada año, cada minuto, cada segundo, cada oportunidad que tenemos de asomarnos a una tertulia y, por cierto, a un debate político también, que no es objeto de mi intervención, pero situaría al mismo nivel de ampliación
del espacio público del debate, de la política, los debates son imprescindibles. Alguna vez, si seguís tertulias a las que yo he estado, pues yo he pedido incluso de que fuera exigible por ley. Usted tiene que debatir delante mía, pero no solamente tiene que debatir cuando sea nombrado candidato, sino incluso cuando esté optando a ser candidato, que es lo que hacen los norteamericanos, por cierto, también, que tienen debates no solamente cuando son candidatos, sino cuando están en los caucus o aspirando a la candidatura dentro de su propio partido. Hace poco hubo uno espectacular en Los Ángeles entre los candidatos demócratas, y fue verdaderamente una auténtica lección de democracia. Vuelvo a decir que evidentemente no sustituyen a la democracia, lo mismo que a la democracia no la sustituye la telegenia. O sea, no se dejen ustedes engañar, por muy telegénico que sea un tertuliano, por muy guapo que sea, por muy bien que se exprese, eso no confiere ninguna legitimidad. Para tener legitimidad hay que presentarse a unas elecciones, tener el respaldo de los que te voten. Esa sería la legitimidad de origen, pero luego hay una legitimidad de ejercicio, que es el ejercicio constante de la política, las responsabilidades que te toque, bien sea en el gobierno, bien sea en la oposición, y el rendir cuentas. Esa sería la democracia con mayúscula. En todo caso, la tertulia sería democracia también, pero evidentemente no legitimada por las urnas, que eso es otra cosa. Y algunos defectos, más. Las tertulias son un espectáculo. Noto que se habrán dado ustedes cuenta. Hay una exageración siempre de lo que se dice. Hay una interpretación, hay una performance. No significa que las tertulias sean verdaderamente falsas o falsamente verdaderas. No, significa que son un espectáculo. Por tanto, ustedes cuando la vean tengan que distinguir lo que se dice de cómo se dice, que son dos cosas totalmente distintas. Las tertulias son también, desde el punto de vista negativo, una portavocía de la emoción. La emoción se maneja, lo he dicho antes. Y por tanto, ante eso también hay que estar precavido. Y tiene otro defecto, que es el fast thinking, el pensamiento rápido. La política exige sosiego, exige meditación, exige no tomar decisiones en caliente. Ahora, en mi opinión, están dando un malísimo ejemplo en Francia, por ejemplo, adoptando decisiones en caliente. El tertuliano lo hace, pero un político no debe de hacerlo. El fast thinking es un defecto de los que estamos en las tertulias, pero al final las tertulias lo que pretenden reproducir es la vida. Eso que escuchamos en un taxi, lo que escuchamos en un restaurante, lo que escuchamos en el barco, en el metro. Por tanto, no nos alarmemos tampoco. Hay fast thinking, pero es que el formato lo exige. Pero téngalo usted en cuenta. Y hay un asunto complicado también que lo someto a vuestra reflexión. Las tertulias a veces satisfacen intereses empresariales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que después de cada tertulia hay un medio de comunicación y detrás de cada medio de comunicación hay una empresa. Y puede ocurrir que en algunas tertulias, en algunas empresas, las tertulias se orienten, porque se pueden orientar, por ejemplo, dando y quitando la palabra, eligiendo y no eligiendo los temas, cortando y no contando o no cortando determinados temas. Pueden a veces algunas tertulias estar perfectamente dirigidas para satisfacer intereses empresariales de los propietarios de las propias cadenas de televisión. Otro defecto, me quedan 10 minutos, ¿no? Sí. Otro defecto importante es que las tertulias, digamos, apoyan el combate y prácticamente obvian el debate. Es decir, una tertulia normalmente es dirigida más para que se produzca el combate a para que se produzca el debate. Es un formato que lo exige, por lo que he dicho antes, porque es espectáculo. Pero hay un asunto que tenía dudas incluirlo como los defectos o como una virtud de las tertulias. De pronto, las tertulias se han convertido en tal fenómeno político que la política se produce para las tertulias. Lo voy a explicar. En los equipos de comunicación y de periodismo, lo que se llamaba antes los gabinetes de comunicación de un partido político o de un gobierno, se tiene mucho en cuenta, tanto a la hora de elaborar una nota de prensa, como a la hora de dar una rueda de prensa, como a la hora de cualquier otro
herramienta clásica y convencional de comunicación de arriba a abajo, se tiene mucho en cuenta los horarios de las tertulias. Si se manda o no se manda a una tertulia. Si lo que se dice con formato de tertulia o no formato de tertulia. Una tertulia en sí no es información, no debería de serlo. Y sin embargo el asunto se ha viciado tanto que algunos partidos políticos o algunos gobiernos eligen la tertulia precisamente como fuente primaria de información. Ha ocurrido. No, fijaros, muchas veces no ocurre que de pronto dice un moderador, imagínense ustedes una tertulia cualquiera y dice, un momento, que fulanito tiene una exclusiva. ¿Cómo que tiene una exclusiva? Pues sí, y la exclusiva la da el tertuliano. Digo, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues sí, eso está ocurriendo. Por supuesto, a ningún miembro que quiera seguir colocado y con contrato de un gabinete de comunicación, de un ministro o de un secretario general de un partido, se le ocurre convocar una rueda de prensa a la hora que se esté celebrando una tertulia. Porque lo despiden. En todo caso, se hace coincidir o se destaca a alguien para que coincida con ese tiempo. Insistiré rápidamente en las virtudes, los aspectos positivos. Lo reitero. Primeramente, la extensión del campo político, no limitando solamente la política a sus políticos profesionales. La ampliación del espacio público de la confrontación política, también es otra de las virtudes. La ampliación de los temas, no restringido a la elección de los políticos. Y en último lugar, la extensión de los actores. He puesto ante algunos ejemplos, pero se podrían poner muchos más. Pero uno cabría preguntarse por qué no atrae ya al Parlamento. Si en el Parlamento, en definitiva, se debería de debatir de lo mismo y debería de ser tan interesante como las tertulias. Y sin embargo no ocurre así. Nadie se le ocurre sentarse delante de la televisión para ver un debate parlamentario, pero sí se parte, incluso algunos hasta dejan de cenar o incluso se buscan una excusa para no salir a cenar esa noche para ver una tertulia política. Son preguntas. Y algunas precauciones. Con esto casi termino porque en algunas cosas saldrán mejor en el debate. Cuando contaba mi historia y mi experiencia en el derecho europeo, dentro de todas las especialidades, una que trabajé bastante la política de protección de los consumidores. Trabajé muchísimo la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Unión Europea resuelve los problemas de protección de los consumidores con una técnica que es el etiquetado. ¿Se mire usted? Por eso la disciplina en etiquetado es tan fuerte ahora mismo en Europa. Bueno, y pregunto yo por analogía, acordándome de Pierre Bourdieu de nuevo, que para estudiar las categorías políticas la utiliza incluso con analogía religiosa. Yo no lo haré ahora con analogía religiosa, sino con analogía de política de defensa de la protección de los derechos de los consumidores. ¿Por qué no imaginamos que las tertulias tengan una etiqueta, un etiquetado, aunque sea virtual? O sea, somos capaces de ponerle a cada tertulia un etiquetado para saber qué es verdaderamente lo que estamos viendo. Por ejemplo, deberíamos de sentarnos antes de ver una tertulia sabiendo quiénes son los que se sientan, cómo son reclutados, qué historia tienen, qué servidumbres económicas, qué servidumbres políticas tienen, van o no van con argumentario, son frescos, practican el fast thinking o es el low thinking o el writing thinking, es decir, llevan el papelito escrito desde un determinado gabinete de comunicación. ¿Qué empresa hay detrás de cada tertulia, de cada canal de televisión? ¿Cómo se financian? ¿Han observado ustedes el escándalo que se ha formado por la información de New York Times sobre la independencia de la prensa y las fuentes de financiación? ¿Por qué no tenemos eso siempre en la cabeza cuando encendemos la televisión también? ¿Y de dónde proceden los tutólogos? Tutólogo soy yo, digo para meterme en la crítica. Esto también son palabras de Bourdieu. Bourdieu escribió un libro demoledor sobre las tertulias en Francia, que le costó prácticamente la expatriación, que se llamaba Sobre la televisión. Y entonces llamaban a los tertulianos tutólogos. Y es verdad, porque los tertulianos hablamos de todo. Como digo yo muchas veces, de política, de economía y hasta del genoma humano. Somos así de osados. Es otra precaución que hay que tener.
Pero yo lo que propongo, y con esto termino, es una visión inteligente de las tertulias. Las tertulias se han convertido, efectivamente, creo yo, en una herramienta de comunicación política prácticamente imprescindible. Tiene aspectos más positivos que negativos. Amplía la democracia, amplía la participación, la transparencia, evita la desafección política, el monopolio de la política por los profesionales. Todo eso son virtudes, pero yo lo que propongo es una visión inteligente de las tertulias. Hay que analizar, no debería de bastarnos con encender la televisión, hay que elegir qué televisión ponemos, qué tertulia vemos. Todas las tertulias no son lo mismo, todos los tertulianos no son iguales, todos los moderadores, todos los presentadores, todos los directores no son iguales. Por tanto, lo que propongo es una lectura crítica, una lectura madura como ciudadanos y ciudadanas, una lectura democrática reconociendo sus virtudes, pero por las precauciones propias que debe de tener todo ciudadano maduro en una democracia. ¿Hemos roto el techo de cristal de la política? Creo que sí, en eso me incluyo, alguna participación tengo, pero no hemos inventado nada. En definitiva, lo único que hemos hecho es acercar el debate político a la gente. Yo creo que la gente lo agradece y en parte hemos corregido un poquito, aunque sea modestamente, la desafección política que tenían muchos ciudadanos del Estado. Gracias y abierto a vuestras preguntas.